Señores, hemos dado con la tumba de Rafael Enrique Blanco Sosa, mejor conocido como Enrique Blanco, o Conquistador de la Montaña. Ya ustedes saben a lo que me refiero con esto. Les voy a hacer una breve historia de cómo está, donde nació. Entonces vámonos de aquí, del ingenio, para que yo mostrarle cómo se encuentra una área devastada a día de hoy. Quizás exageré un poquito diciéndolo de devastada, pero es que no tiene nada donde los jóvenes se puedan educar. Lo que tiene es una simple cancha que creo que a su de hoy la están pintando. Ya después de tanta denuncia y tanta presión, parece que Angiolino se condolió del área de Don Pedro, pero todavía falta el área verde, algunas calles que no están nombradas, así sucesivamente. Pero lo primero, ¿ustedes se acuerdan de este cuartel que fueron desalojados porque no pagaban 50 pesos mensuales por 50 años? Pues lo convirtieron en un asunto de bebida. No está mal que se haya hecho esa situación, pero tiene su consecuencia. Ahora dejaron más de 10 kilómetros de la carretera Don Pedro, de área del Licey y quizás de Tamboril, sin un cuartel. Pero yo te voy a decir también de lo que pasa con Don Pedro y la vagamundería política. Vamos, esto es Don Pedro. Mire, usted sigue esta área. Eso es Don Pedro para allá arriba, sube lo que era la Curiosa, toda esa área, y le da hacia el área verde para que usted vea. Mire, entonces dobla por aquí a la derecha, vea. Usted sigue caminando y llega a esta área. Mire, todo esto era lo que iba a ser el área verde, y usted con su propia imagen podrá entender lo que le voy a decir. Mire ya lo abandonado que está el área. El callejón de Martina, señores, yo me encuentro ahora mismo exactamente donde está su parque abandonado, que no tiene nada. Se lo donaron unos americanos, ya le dije, y está abandonado. No sé si Angiolino quiere darse una vuelta por el área, muy bonita que está, si se recupera. Fíjese usted, el parque de la calle, del callejón de Martina, así es que se llama. Y mire cómo está la cantidad de plástico, que fuera bueno venir a esta área a hacer un operativo de limpieza es lo que necesita esta área también, la recuperación de la zona y otras cosas más. Como la situación. Usted ve cómo están los juegos maltratados. Tengo entendido que esto lo donaron unos americanos. Fue que donaron esto, más una iglesia donó el área. Pero así está en estas condiciones. Miren la cantidad de basura que hay por ahí. Ahora yo me encuentro en la urbanización Lleide. Esto es en Don Pedro, un chinchín más hacia arriba del puente de Don Pedro, la carretera Don Pedro. Entonces miren cómo está esto abandonado. Increíblemente, pero cierto. O sea, también lo vamos a llevar a una cancha que tiene el área, que tampoco está construida. No sé, yo tengo entendido que esto pertenece a Tamboril. Entonces fuera bueno que Angiolino Hermosén se dé una vuelta por esta área de Don Pedro, que camine en esta área, que no simplemente se acuerden los tiempos de voto o sus compañeros se acuerden en tiempo de voto que existe Don Pedro. Que baje por acá, por favor. En abandono también. O sea, ay Dios mío, ay Dios mío. ¿Qué es lo que pasa con esta área de Don Pedro? Yo quiero saber. ¿Por qué no le completan su canchita a los jóvenes? Y yo quiero que usted vea gente que no le pueden hablar del tema, que se ponen rabiosos. Pero bueno, que a este señor ustedes le recuerden que ustedes votaron por él y que le debe eso a usted. Mire cómo están, todavía las vacas caminan por aquí. Observe tímido. No es tan solo eso, donde tiene que parar la policía, miren una planta de gas porque no tienen un cuartel. Increíble, el Don Pedro está desamparado y esas autoridades, lo que usted le dio, lo que le dan, se lo están bebiendo. Y jugándolo de gallo, mire cómo está Don Pedro desamparado, pero no es tan solamente, hay muchas situaciones. Mire cómo está un liceo que aún no está terminado, que estoy harto de decir que ahí viven haitianos. Ellos pueden meter los cuentos que quieran, pero los niños ahí necesitan una secundaria. Aquí yo propongo que se haga el cuartel de la policía de Don Pedro, que es necesario. Mire qué condiciones. Señor, miren, este es el club donde velaron a Enrique Blanco. Y miren lo abandonado que está. Cómo es.
la situación. ¿Qué uno tiene que hacer? Pues recuperar esta área y la comunidad. Mira el número de teléfono. Aunque si vamos a ver, estos terrenos son del Estado, pero como se han adueñado supuestamente, el Club de Madre lo tiene aún, tengo entendido, o es lo que dejan de saber. No quieren que se haga nada porque se iba a construir no sé qué, pero ya si era el problema es que se debe de construir algo y no mantener el área así, que es que se necesita un cuartel en Don Pedro. Ya usted ve la situación donde velaron los restos de Enrique Blanco. ¿Cómo se encuentra? Un club de la comunidad. Me dice que tres mujeres muy valientes, entiendo, se adueñaron, pero parece que por su historia y eso, voy a lograr contactarme. Mi propuesta es que aquí se puede construir lo que tanto hace falta en el área, que es un cuartel de la policía. Díganme usted en los comentarios si se puede o qué sería mejor construir y recuperar el área. También hacerle una estatua a Enrique Blanco. Eso de la estatua está en veremos. Lo primero. Hay una situación con su historia y hay que arreglarla. Mientras tanto, hay que buscar un Infotet, hay que buscar una casa cuna, hay que buscar una farmacia. Por ahí hay, pero necesitamos una de pueblo. Así sucesivamente. Mi propuesta de eso, pasemos a un cuartel así que se necesita en Don Pedro para subsanar algunas situaciones que se dan y una fiscalía. Mire eso de hoy, cómo se encuentran las calles de Don Pedro. Mire eso, con todo basura, contaminación y todo eso va para Río Yaque del Norte. Mire la escuela y vamos a dejarlo hasta ahí. Ya de ahí usted saca conclusiones. Don Pedro necesita un liderazgo, no una gente que escuche a beber y a jugar gallo. Se necesita responsabilidad para este tiempo, para subsanar algunas situaciones que se dan en Don Pedro y no tengan lugares así olvidados, que usted tenga que reclamarle al Estado lo que le deben, calles, letreros y otras situaciones. Si usted quiere saber más de estos contenidos y va a más lugares de Santiago y de República Dominicana en esa necesidad, pues usted se suscribe y le da like y le da la campanita para que reciba la notificación de cuando yo subo un video. Nos vemos después, señores. No deje que el Estado se quede con su dinero, que bastante sudor y ahora más subiéndole los impuestos se necesitan. Nos vemos después, señores.